El día de hoy, en el lado oscuro, Simone de Beauvoir, la filósofa que cambió el feminismo y nunca dejó de generar polémica. Cuando se habla del feminismo moderno, hay un nombre que aparece una y otra vez: Simone de Beauvoir. Su libro, El segundo sexo, es considerado una de las obras más influyentes del siglo XX. Pero hay algo de lo que se habla mucho menos: su vida privada, sus relaciones con adolescentes, su defensa de ideas que hoy serían impensables y varias decisiones que incluso muchos feministas actuales encuentran difíciles de justificar. ¿Quién era realmente Simone de Beauvoir? ¿Por qué es tan importante? Antes de hablar de las polémicas, hay que entender por qué importan tanto. Beauvoir fue una filósofa existencialista, pareja intelectual de Jean-Paul Sartre, y autora de una frase que probablemente has escuchado alguna vez: no se nace mujer, llega aún a serlo. Con esa idea sostuvo que gran parte de lo que entendemos como ser mujer es una construcción social, y no únicamente un hecho biológico. Ese planteamiento transformó para siempre la teoría feminista. Relación con alumnas menores. Ahora viene la primera gran controversia. Durante los años 30 y 40, Beauvoir fue profesora de secundaria. Diversas biografías, cartas personales y testimonios sostienen que ella y Sartre mantenían relaciones sentimentales y sexuales con algunas de sus alumnas, varias de ellas muy jóvenes. En algunos casos, Beauvoir iniciaba la relación y posteriormente presentaba a esas jóvenes a Sartre. No hablamos únicamente de rumores, existen cartas publicadas, diarios y documentos estudiados por numerosos biógrafos. En 1943 incluso perdió temporalmente su licencia para enseñar después de ser acusada de haber mantenido una relación inapropiada con un estudiante. Aunque la edad de consentimiento en Francia era distinta a la actual y el contexto histórico también era diferente, muchos historiadores consideran que existía un evidente abuso de poder debido a la relación entre profesora y alumna. La carta sobre la edad de consentimiento. Quizá la polémica más difícil de defender ocurrió en 1977. Ese año, Beauvoir firmó un manifiesto junto a intelectuales como Jean-Paul Sartre, Michel de Foucault y Derrida. El documento pedía revisar las leyes francesas sobre las relaciones sexuales con menores, argumentando que estaban siendo demasiado restrictivas. Hoy, ese manifiesto resulta profundamente controvertido. Muchos de sus propios admiradores consideran que fue un enorme error ético y político. Otros intentan contextualizar el ambiente intelectual posterior al mayo del 68, cuando ciertos sectores defendían una liberación sexual extremadamente radical. Pero incluso en ese contexto sigue siendo uno de los episodios más criticados de su legado. Las críticas a su pensamiento. No todas las críticas tienen que ver con su vida privada, también existen fuertes cuestionamientos a sus ideas. Primera crítica. Algunos filósofos consideran que Beauvoir reducía excesivamente la maternidad a una forma de limitación para la mujer. Desde esa perspectiva se le acusa de presentar el embarazo casi exclusivamente como una carga y no como una experiencia que muchas mujeres viven de forma positiva e incluso la buscan. Segunda crítica. Otras feministas, especialmente de los años 80, señalaron que Beauvoir hablaba principalmente de la experiencia de mujeres blancas europeas y de clase media, dejando fuera otras realidades. Tercera crítica. También ha recibido críticas de sectores conservadores, que consideran que su influencia debilitó la importancia de la familia tradicional y promovió una visión excesivamente individualista de las relaciones humanas. Simone Weil y una crítica desde otra mujer. En sus memorias, Beauvoir relata que intentó acercarse a Simone Weil cuando ambas eran jóvenes y estudiaban en la universidad. Beauvoir cuenta que se hablaba de una gran hambruna en China y que Weil había llorado al conocer la noticia. Eso impresionó a Beauvoir, que admiraba su capacidad de preocuparse por el sufrimiento de personas ajenas. Después tuvieron una conversación. Weil sostuvo que lo único verdaderamente importante era la revolución que permitiría alimentar a todo el mundo. Beauvoir respondió que el problema no era simplemente hacer felices a los seres humanos, sino encontrar un sentido a su existencia. Y entonces Weil le respondió: se nota claramente que usted nunca ha pasado hambre. La frase resume perfectamente una crítica que se le ha hecho a Beauvoir, que podía teorizar sobre la emancipación femenina desde una posición intelectual privilegiada, pero que su experiencia estaba muy alejada de las necesidades materiales de las mujeres comunes y de cualquier otra persona. Weil, en cambio, había vivido la guerra, la deportación y la persecución nazi, y posteriormente se dedicó a la política para conseguir cambios concretos, entre ellos la legalización del aborto en Francia. La diferencia entre ambas plantea una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto una persona puede comprender los problemas de quienes viven una realidad completamente distinta a la suya, simplemente analizándolos desde la filosofía? Sus críticos, en cambio, sostenían que existía una desconexión entre su filosofía y las necesidades más inmediatas de la sociedad. ¿Significa todo esto que Simone de Beauvoir deja de ser una filósofa importante? No. Su influencia sobre el feminismo contemporáneo es inmensa y sigue siendo estudiada en universidades de todo el mundo. Pero también es cierto que muchas de sus decisiones personales
y algunas de sus posiciones políticas generan hoy serios cuestionamientos. Quizá esa sea la mejor forma de entenderla, como una figura brillante, revolucionaria y profundamente contradictoria, porque una idea puede cambiar la historia, y quien la escribió puede seguir siendo objeto de críticas.